Bendiciones para todos, hermanos, en este día muy especial en el que el Señor nos permite pues escudriñar sus escrituras, compartir su palabra, y pues vamos a estar hoy pidiéndole al Dios vivo del cielo que derrame grandemente de su espíritu en tu vida y en mi vida, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de ese discernimiento espiritual, y que ministre tu vida y mi vida, y que podamos ministrar a otros que requieran de esta palabra de edificación. Que el Señor sea en medio de esta obra, porque donde hay dos o tres congregados unánimes en su nombre, ahí está su presencia, y estamos creyendo que el Espíritu de Jehová es el que tiene el control de esta obra. Eh, este día vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Números, capítulo 16. Hermanos, cuando estábamos finalizando el tema anterior, el video anterior, que estábamos hablando de Balán, pues cuando citamos el libro de Judas, versículo 11, habla de los errores de Caín, del error de Balán, y también nombraba pues a, a Coré. Y pues hoy vamos a desarrollar el error de Coré, porque es de mucha edificación para tu vida y para mi vida, y eso lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 16, cómo Coré con su séquito de seguidores se rebela contra Moisés y contra Aarón. Bueno, vamos a implorar la presencia del Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, la de su Hijo amado Redentor Yeshua Hamasí, la presencia de ese Espíritu glorioso que dejó a tu vida y a mi vida, a ese Consolador, el Ruá, el Paracleto. Que sea Él hablando a tu vida y a mi vida, que sea limpiando mi boca, que sea Él colocando palabras en mi boca para que no les hable yo en mi carne ni en mi emoción, sino que sea el Espíritu de Jehová ministrando tu vida y mi vida. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Coré, hijo de Isahar, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Hermanos, vamos a estar tratando la palabra, es un tema extenso, vamos a desarrollarla. La voy a leer del versículo 1 al versículo 40. Amén. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Amén. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo a Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es Aarón? Para que murmuréis contra él. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: ¿no iremos allá? ¿Es poco
que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido en ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos a ti. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con sus incensarios. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre toda esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te airaste contra toda la congregación? Entonces Jehová, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tierra, apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también a nosotros la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra tremenda, hermanos, en la que el Señor hoy quiere hablar a tu vida y a mi vida, de que el Señor es quien establece. Nadie puede autoproclamarse, nadie puede autonombrarse. El Señor es quien consagra, el Señor es quien unge.
el Señor es quien bendice, el Señor es quien escoge. Y muchos, al ver tu obra, ¿sí? Al ver tu obra, se levantarán contra ti, ya sea por celos, envidias, porque cuando tú estás haciendo una verdadera obra para Dios, el Señor es quien toma control absoluto porque es la voluntad de Jehová la que tú estás ejecutando, ¿cierto? Somos siervos inútiles que no hacemos nada por nuestras propias cuentas, sino lo que el Señor establece. Amén. Así era este varón. Moisés estaba cumpliendo el propósito de Jehová, que era llevar su pueblo a esa tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Qué pasa? Llega Coré con su séquito de seguidores y cerca de unos 250 se levantaron. Dicen que entre estos, enseña la palabra, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, todos somos santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros en medio de la congregación? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos somos santos, dicen ellos, y en medio de todos está Jehová. Resulta que el Señor es el quien te entrega un propósito, Él es el que te manda a hacer su obra, y ellos le preguntaban por qué, pero Moisés no estaba haciendo eso por su propia cuenta, hermanos. Moisés estaba cumpliendo el propósito de Jehová. Y si vamos al libro de Éxodo 3, nos muestra cómo el Señor se le aparece a Moisés y lo escoge. Amén. Cuando se le aparece en la zarza que ardía y que no se consumía, y entonces este Moisés se acerca y es cuando el Señor se le aparece y habla con él. No me voy a extender mucho en este tema, pero acá muestra cómo el Señor lo escoge y le dice que él había escuchado el clamor del pueblo, que había visto su sufrimiento y que lo mandaba a que fuera donde el faraón. Y Moisés le dice: pero ¿cómo este faraón me va a escuchar a mí? Yo no soy nadie, ¿cierto? Y él le dice: ve, porque vas con mis fuerzas. Ajá, Señor, y si me preguntan quién me envió, bueno, dile que te envió el yo soy. Y comienza Moisés, porque Moisés sabía que esto era una obra tremenda. Sacar al pueblo de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida no era fácil, hermanos. Pero resulta, hermanos, que cuando Dios te entrega una obra a ti para honra de su nombre, es porque el Señor sabe quién eres tú. Siempre lo he dicho, el único que conoce nuestro verdadero valor se llama Jehová de los ejércitos. El único que te creó a ti en el vientre de tu madre, a ti y a mí nos creó. El único que sabe cuánto realmente valemos es Él. Aún nuestro Señor Jesús sabe cuánto costó lavar tus pecados y los míos. Por eso Él sabe el verdadero valor tuyo y mío. Y si Él coloca una obra en ti de la entrega, es porque Él sabe que tenemos las capacidades, ¿cierto? Y Él es el que entrega todas esas armas espirituales, que nos las va entregando de a poco, porque muchas veces no las podemos o no las sabemos manipular, no las sabemos, y tenemos que aprender a desarrollar esas armas para poder utilizarlas de una forma correcta y aplicarlas donde realmente las necesitamos. Entonces esto es un caminar en Cristo, esto es un proceso grande, solo que muchas personas les entran celos ministeriales y solamente ven esa puntica del iceberg cuando te ven tus bendiciones, cuando ven que tu ministerio está prosperando, cuando ven todos esos dones y talentos que Dios te entrega, le entran unos celos, pero no ven lo que está sumergido, no ven lo que está debajo del agua, cómo ha sido ese proceso, cuánto te costó arar esa tierra, cuánto te costó sembrar esa semilla, o sea, todo el sacrificio que has hecho por ese ministerio. Eso no lo ven, eso no lo quieren ellos. Todo el mundo quiere llegar ahí solamente a la etapa de la cosecha, ¿sí? Donde está simplemente recolectar los frutos. No, todo es un proceso, hay un sacrificio. Si nada en Cristo es fácil, los grandes ministerios, las grandes obras no se construyen de un día para otro, es un proceso,
porque el Señor necesita que en ese proceso enseñarte el amor por la obra, enseñarte el amor por sus ovejas, a despojarte de todo ese viejo hombre, de todas esas inmundicias que no quiere ver en ti, a enseñarte lo que es el verdadero amor, el amor de ese Cristo, el amor por Jehová, el amor por tu prójimo, el amor por tus enemigos. Es algo que se desarrolla. Eso no es de un día para otro. Y ser un verdadero siervo duele, eso cuesta, hay que negarse uno mismo, hay que negar esta carne, hay que despojarse de todas esas concupiscencias de los ojos, del corazón, de la vanagloria de la vida, hay que negar esta carne y eso no es fácil. Además eso tampoco es de un día para otro. Entonces el Señor se encuentra este varón, le dice, Padre, pero comienza Moisés como tú y yo a sacarle excusas al Señor y a decirle, Padre, yo no quiero esta hora, mira, yo soy malo para hablar. Y el Señor le dice a Moisés, y Moisés, pero ¿acaso no fui yo el que creó la boca, los ojos, el quien creó todos los sentidos? ¿Acaso yo no tengo el poder para poner en ti mis palabras? Oh Señor, y comienza, entonces el Señor se enoja y le dice, bueno, ves, ¿acaso yo no conozco a tu hermano Aarón? Ves y búscalo a él, que yo sé que el man es bueno hablando. Entonces va el Señor, bueno, y comienza, el Señor se enoja con Moisés y es un cuento largo por allá en Éxodo 7, capítulo 7, enseña la palabra. Éxodo capítulo 7:1 dice el Señor a Jehová, dice el Señor a Moisés, mira, mira, yo te he constituido. El Señor es quien constituye, el Señor es quien consagra. Yo te he constituido Dios para Faraón. Mira la tremenda dignidad que le entrega Jehová a Moisés. Yo te he constituido Dios para Faraón. A tu hermano Aarón será tu profeta. Imagínate. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. A Moisés lo consagró y lo constituyó Dios, y a Aarón profeta. Y las palabras que yo ponga en tu boca las dirás a tu hermano y tu hermano las transmitirá al faraón, y yo te seré a ti por boca. No, yo te seré a ti tú le serás a él por Dios, enseña la palabra en una parte, y él te será a ti por boca. Aarón te será a ti por boca. ¿Quién escoge? ¿Quién entrega los dones? ¿Quién entrega los talentos? ¿Quién entrega los ministerios? ¿Quién constituye? Jehová. Y ellos le preguntaban en el libro de Números, ¿quién? Aquí dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Le preguntaban, ¿por qué? Porque el Señor lo constituyó, porque esa fue la obra que el Señor le entregó a Moisés. Y Moisés estaba obediente al Señor. Entonces comienzan los celos, hermanos, los celos ministeriales, cuando quieren tener tu misma autoridad, cuando quieren hacer las mismas cosas que tú haces, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos porque son nuestros propósitos y cada uno tenemos propósitos diferentes, por eso tenemos ministerios diferentes, tenemos dones y talentos diferentes, y eso todo es como a Jehová le place entregarle a cada uno. Entonces nosotros tendremos que darle cuenta a Jehová individualmente y no tenemos que estar mirándole, hermano. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestra obra, en lo que el Señor dispuso para ti, en lo que el Señor te mandó a hacer. Por eso es que decimos, siervos inútiles somos. Señor, lo que me mandaste a hacer, eso he hecho, y lo que me mandaste a decir, eso he dicho. Si es que usted y yo nos conducimos conforme a su perfecta voluntad. Amén. Dios decía que este varón era un varón manso, que era un varón fiel en toda su casa, Moisés. Y por eso, por algo, tenía que tener algo especial el momento en que Dios lo amaba. El pueblo de Israel era un pueblo tremendo, hermano. Eso no era fácil. Esa obra que le entregaron a Moisés era una obra tremenda y comienza el pueblo a quejarse
por allá en el libro de Números 11, cómo comienza comienza el pueblo a pedir carne, ¿cierto? Y comienza la queja que nosotros comíamos carne allá y en este desierto qué hambre y cuándo comeremos carne, y comienza el pueblo a quejarse contra Jehová y Señor escucha. Entonces el Señor comienza y le dice, ven acá, estos manes se están quejando, eh, ya, pero yo soy Jehová y no comerán un día, no comerán dos, no comerán tres, comerán un mes. Y llega Moisés y le dice, Señor, ¿tú no has visto la multitud que viene conmigo? Como para que tú digas que no comerán uno, dos ni tres, sino un mes. Señor, ¿de dónde yo voy a sacrificar tanto toro y de dónde yo voy a sacar tantas ovejas? Y el Señor se enoja con Moisés. Y le dice el Señor, Moisés, ¿acaso se ha acortado mi brazo? Pues ahora verás si se cumple o no se cumple mi palabra. Moisés no era perfecto, hermanos. Moisés tenía limitaciones visuales como las podemos tener tú y yo. Este varón que había hecho milagros, prodigios en el nombre de Jehová, se había quedado corto y no había visto la obra espiritual que Dios, o sea, no, él se imaginó y el Señor le dice, ven acá, ¿cómo así? Pues ahora verás si se cumple o no se cumple. Y muestra la palabra que sí se cumple. Y entonces el Señor no le envía toros ni ovejas, el Señor manda codornices. Y es cuando o sea, cuando uno dice, el Señor obra en sus misterios, y hay cosas que el Señor hace que para el hombre parecen locura. Porque nosotros siempre creemos que Dios va a hacer todo conforme a como nosotros nos lo imaginamos. Y no. Enseña la palabra, como estábamos hablando en el libro de Isaías 55, 8 y 9, decía el Señor, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes, ¿cierto? Decía el Señor. Entonces, mis pensamientos y mis caminos no son los de ustedes, yo soy el omnipotente. Y el Señor le muestra a Moisés que sí se podía. Y Moisés se quedó corto y dudó del poder de Jehová, un varón que ya había hecho milagros y prodigios, que se queda para ti y para mí. O sea, que se deja para ti y que se deja para mí. Por eso es que nosotros no podemos ponerle limitaciones. Dice que su grandeza excede todo entendimiento humano. Amén. ¿Qué pasa? ¿Por qué les toqué este tema? Porque acá en el capítulo 11 de Números, versículo 24, se manifiesta algo hermoso, hermanos. Dice la palabra, después que pasa todo esto, que el Señor llega y le dice a Moisés que ahora verá se cumple o no se cumple mi palabra, comienza el Señor diciendo, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, todo lo que Jehová le dijo, ¿cierto? Y reunió a los 60 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. Imagínense. Jehová desciende y toma del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 60 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dios hace como le place. Dios comienza a repartir conforme a su perfecta voluntad, hermano. Le entrega a Moisés lo que él desea, lo que él le place, ¿cierto? Cierta cantidad de espíritu. Me entrego esta porción a ti. Y después llega y toma de esa que le entrega a Moisés y lo reparte entre 60. ¿Y quién puede oponerse a su perfecta voluntad? Nadie. Por eso es que Dios reparte como Él quiere, como Él quiere. Y sigue hablando la palabra. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Hermanos, estos estaban acá en el tabernáculo de reunión, en el campamento había quedado dos varones, imagino que había más multitud, pero solamente sobre ellos reposó el Espíritu. ¿Por qué? Porque así le plació a Jehová. ¿Sí? Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Los varones, los ancianos, profetizaban allá en el tabernáculo y estos varones comenzaron a profetizar en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío,
Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? ¿Tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Tienes tú celos de mí? ¿Estás celoso porque estos también profetizan y hablan en el nombre de Jehová? Sale Moisés y le dice, ojalá todo este pueblo tuviera el espíritu de Jehová. Fuera diferente. Fueran verdaderos siervos. Se movieran conforme a su voluntad. Me hicieran más fácil mi tarea. No fueran rebeldes. Ellos harían lo que el Señor quisiera en ellos a través de su espíritu. Y yo haría mi parte. Porque para todos hay una porción diferente, hay un plan diferente, hay un propósito diferente y la obligación que tienes tú y yo es serle fiel, obediente y cumplir su perfecta voluntad, la que te encomendó a ti. No tienes que estar mirando la del otro, ni por qué le dio más, ni por qué le dio menos, ni por qué a mí me dio este poquito, ni por qué yo también quería aquel. Y entonces somos como niños egoístas, antojosos, pretenciosos, que, yo también quería aquel don. Pero aquel le dio más que a mí. Como esos niños que nunca están satisfechos con lo que le entregan. Y ya nosotros no deberíamos ser niños, ¿cierto? Porque ya tú y yo a estas alturas del partido no es para que nos estuviéramos alimentando con leche, sino con comida sólida. Así que Dios te está llamando a ti a contentarte con lo que tienes. Porque para algo Dios te lo da. Y en el reino no hay nadie, no hay más que nadie ni menos que nadie. Solo que Dios entrega conforme al propósito y a su perfecta voluntad. Eso no lo puede cambiar nadie. ¿Qué pasó con Juan? Cuando Juan se encuentra a uno echando espíritus en su nombre y le dice al Señor Jesús, Señor, por allá vimos a unos, pero no nos seguían y se los impedimos. ¿Ah? Y el Señor Jesús le dije, ¿por qué? En el libro de, en el libro de Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Acaso ellos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús por su propia voluntad o por inspiración del Espíritu de Jehová? ¿O nosotros tenemos separados de Jehová poder para echar fuera demonios? Nosotros hacemos cosas en su nombre, para gloria de su nombre. Pero si tú y yo no estamos llenos de la presencia, nosotros no tenemos poder ni para hacer lo bueno ni para hacer lo malo. Somos simple polvo que tornaremos a esta tierra. Simple barro. Amén. Es el Espíritu que Dios ha puesto en ti el que obra, el que opera. El que opera. Nosotros no somos nada. Hermanos, en el libro de Números, capítulo 12, Aarón, hermano de Moisés, y María murmuran contra Moisés, hermano. Así que va a haber un levantamiento. Satanás va a levantar, cuando usted tenga una obra perfecta, cuando usted sea un verdadero siervo, cuando usted esté caminando conforme a la perfecta voluntad de Jehová, va a haber un levantamiento porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él vino para hurtar, para matar, para destruir, y en especial las obras de nuestro Señor Jesús. Y todo va a levantar murmuradores, envidiosos, gente que se levante contra su obra, va a poner piedras de tropiezo. Y no se espere que simplemente van a ser los de fuera, porque también van a ser los de adentro. Y se levantó Coré con su séquito, que eran parte del pueblo, parte de la congregación, pero no estaban contentos porque ellos no eran los protagonistas. Y todo protagonista necesita un antagonista. Entonces
También motivados ¿por qué? Por la ambición, por la avaricia, no sé, pero querían tener la misma unción y la misma bendición que tenía Moisés y Aarón. Pero eso solo la entrega Jehová. Entonces, en el número 12, Aarón y María murmuran contra Moisés. Mira, hermano, sus propios hermanos murmuran contra ti. Así que el diablo te levanta a quien sea. El diablo puede levantar a cualquiera, tu papá, tu mamá. ¿Sí? Entonces, es algo tremendo. Estas son cosas delicadas. Enseña la palabra, número 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Como le dijeron los de Coré. Este es un pueblo santo y Jehová está sobre todo su pueblo. Es decir, nosotros no te necesitamos a ti. Tú no eres tan importante como te crees. Porque Jehová no solamente ha hablado por ti, también ha hablado por mí. Eso hay en muchas congregaciones. Está el pastor, hermanos. Hay copastores, hay ungieres, y Dios los utiliza de una y otra forma, pero ninguno es más importante que otro, porque todos estamos en las manos de Jehová y mientras seamos siervos, verdaderos siervos, nuestro único propósito es cumplir su voluntad, ser obedientes como ese Cristo vivo hasta la muerte. Usted haga su voluntad y usted no mire a Perano ni a Sutano, usted haga lo suyo, que cada uno tendrá que dar cuenta. Si la palabra enseña que aún de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta más, mucho más por nuestras acciones, por nuestros comportamientos, por nuestros pensamientos, por nuestras intenciones, por nuestro corazón, por todo. ¿Sí? Y comienza. Y Jehová lo oyó, enseña la palabra. Y aquel varón Moisés era muy manso, era un siervo de Jehová, que el Señor había tratado con su carácter. Dios nos trate a nosotros así, no todos somos iguales y necesitamos tratamientos diferentes. Duele porque duele. Así que, ¿quiere ser un verdadero siervo de Dios? Eso duele, eso duele. Si usted tiene ese deseo, agárrese que lo que viene es fuerte. Agárrese. Dice que aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y ellos salieron hacia allá, ¿cierto? Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés. No así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figuras. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dice, papi, cuando hay entre vosotros un profeta, visiones, sueños, pero no así con mi siervo. El que es fiel en toda mi casa, con él claramente, cara a cara. Y eso lo hace simplemente porque el Señor le place. ¿Usted quiere que le hablen así? Esfuércese. Esfuércese. Y enamore del corazón a Jehová. Sea mejor entonces que este siervo. Pero no lo destruya. Nadie puede construir su felicidad sobre el dolor ajeno. Tú no puedes crecer pisoteando a otros. No. Porque Dios no hace acepción de personas. Y enseña la palabra que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso segará.
Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si tu padre hubiera escupido en tu rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echado afuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. A pesar de que estos siervos habían hablado contra Moisés, Moisés implora por ellos. Y el Señor escucha la oración, el clamor de Moisés. Y Dios, que es un Dios misericordioso y piadoso, les otorga ese perdón inmerecido. Como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo. Mansedumbre, amor por la obra, fidelidad, transparencia, amor por las ovejas, amor por el prójimo, amor por sus enemigos, porque se habían convertido en enemigos. Amén. Esto es tremendo. Esto es eh, algo, una bendición. Hermanos, eh, la murmuración es algo tremendo, algo que el Señor aborrece. Y comenzamos a mirar cosas donde el Señor te eh, ha decretado que ni a ti ni a mí nos es lícito la murmuración. Por ahí en el libro de Levítico 19, libro de Levítico 19, 19, versículo 16, enseña la palabra: No andarás chismeando entre tu pueblo, no. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. También dice el 17: No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Tremendo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. En los mandamientos, Éxodo, eh, Éxodo 20, Éxodo 20, el Señor te pide a ti y a mí, en los mandamientos, en Éxodo 20, 16, dice el Señor: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y sigue diciendo en el 23:1: No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y en el versículo 2 sigue diciendo: No seguirás a los muchos para hacer el mal. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Hey, el Señor te dijo: hay cosas que a ti no te son lícitas. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y Moisés se pudo haber entristecido con su hermano: Oh, mi hermano, mi propia sangre que come en mi mismo plato, murmurando contra mí. No, este man no es mi amigo, este man no. Y comienza a sentir, aborrecer a su hermano en su corazón, a separarlo. Y el Señor te dice: hey, esto no te es lícito. No hagas eso para que no participes en su pecado. No hagas eso. Por eso el Señor te dice que amaos los unos a los otros, porque el amor de ese Cristo vivo, ese amor que el Señor quiere ver en ti y en mí, porque Él te dijo: te dejé un espíritu no de cobardía, te dejé un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que te cuides de ti mismo, de toda tu maldad. Pero ese amor, para que se muestre, te dejé un espíritu de amor, porque el amor perdona toda falta. El amor perdona toda traición. El amor infinidad de pecados. La gloria sea para el Señor por esa palabra hermosa.
Sigue diciendo el Señor a tu vida y a mi vida en el libro de Números 16. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro de que estos varones se hubiesen levantado contra él. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es santo, ¿sí? Y quién es suyo, y hará que se acerque a él. A él, al que él escogiere, él lo acercará así. Y le dice que tomen los incensarios y presenten el fuego y todo. Esto es algo importante, hermanos. Nadie puede acercarse a Jehová si Jehová no se lo permite, hermanos. Dice la palabra que Jehová mostrará quién es suyo, quién es realmente santo, quién es suyo, y que al que él escogiere, sí, él lo acercará así. ¿Cómo, cómo nosotros nos podemos acercar a Jehová si él no nos ha escogido? ¿Acaso nosotros somos autónomos para decir, no, yo voy a llegar a este man y tal? Ni el presidente, ni para llegar a un presidente, que es un simple hombre. Primero que tiene un séquito inmenso, tiene una seguridad impresionante y usted no puede llegar por su linda cara a querer acercarse a donde el presidente. No. Si él no le permite que usted se acerque un poquito a él, usted nunca llega allá. Ahora, ¿cómo pretende usted, sí, que ni siquiera puede hacer eso con un hombre? ¿Cómo cree que lo va a hacer con Jehová, que es el creador de los cielos y de la tierra, lo más sublime que existe? Si como hombres tenemos limitaciones unos con otros, hay ciertos límites que se deja para Jehová. El Señor nos permite que nos acerquemos a Él hasta donde Él quiere, nos entrega como Él quiere, porque nosotros enamoramos a Jehová con nuestro corazón, con nuestras buenas acciones, con las intenciones, porque el Señor está antes cuando dice, muchos me aman, me adoran, me adulan, ¿sí? De boca, pero su corazón está lejos de mí. Sus acciones me niegan. Amén. La gloria sea para el Señor Jesús. Es algo importante y para resaltar esto que dice el versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. Tú te postras ante los ojos de... Cuando tú te postras ante Jehová, era lo que decía, lo que dice Miqueas. Miqueas 6, versículo 8. Amarás la justicia. Necesitas ser justo. ¿Sí? Perdón. Amarás la misericordia. Tienes que ser un siervo misericordioso. No aborrecer a tu hermano en tu corazón. Ser perdonador. Porque el amor borra multitud de faltas, ¿cierto? Tienes que ser misericordioso, amar la misericordia y humillarte ante Jehová. Humillarte ante Él. El Señor es quien revela. Cuando Daniel por allá le iba a revelar el sueño a Nabucodonosor, le dice Jehová, el Dios del cielo, el que revela los misterios, ¿cierto? Moisés se postraba ante ese Dios vivo porque sabía que ese era su brazo de poder y era el que le revelaba todo lo que él desconocía. Clama a mí y yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te mostraré todo eso. Si clamas a mí, si confías en mí, si me buscas, si crees que yo tengo el poder para hacer eso. Y Moisés lo tenía claro y se postra. Y el Señor le entrega una visión, le entrega la revelación y Él le propone esto. Bueno, entonces vamos a ver, mañana el Señor dirá quién es santo realmente y quién es el que está con Él. Él le escogerá. Venga usted con su séquito, con el incienso y lo ofrecemos y Aarón también trae lo suyo y que sea el Señor quien escoja. La gloria sea para el Señor. ¿Sí? Entonces, esto no solamente lo hace aquí, el libro de Números. El libro de Números, capítulo 14, nos muestra cómo Israel se rehúsa a entrar a la tierra de Canaán. ¿Y por qué? Porque el Señor viene y manda que entren y entonces Moisés consciente con el pueblo,
de que envíen a los espías, y envían a estos 12 espías, entre ellos va Caleb y va Josué, y van los otros 10. ¿Y qué pasa? Cuando llegan, que ven a los gigantes y ven todo eso, comienzan a decir, bueno, sí, es verdad, esta es una tierra donde fluye leche y miel, pero la gente que está allá, nosotros somos a su parecer como langostas, ¿cierto? Porque son de una, sí, son una elevada estatura, y entonces el pueblo se desanimó, y comienza acá la narración. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche, porque hemos llegado hasta acá y resulta que ahora no vamos a poder vencer a esa gente ni la vamos a poder echar de su tierra, y entonces que caminamos en balde. ¿Sí? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían unos a otros: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, Nun y Caleb, hijo de Jofené, no, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto no seáis rebeldes a Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Hey, ¿por qué te preocupas? Si contigo va el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te ha mostrado todas sus maravillas y todos sus milagros a través de este trayecto que has recorrido, y todavía no crees en su gloria, todavía no crees en su poder. Y dice que vamos a escoger un capitán y vamos a regresarnos otra vez a Egipto. Querían sacar a Moisés. Querían sacar a Moisés de ese papel de protagonista que Dios le había entregado. Querían dañar la obra que Dios le había entregado, le había encomendado, de que era sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a esa tierra prometida. Y le estaba ganando la incredulidad. No confiaban en ese Dios de poder. Y se postra Moisés a clamar al Señor por esto que estaba haciendo, porque los querían apedrar. ¿Ah? Entonces Moisés era un varón que cualquier cosa que acontecía se encomendaba a Jehová, clamaba a él, el Señor le mostraba, el Señor le respondía, porque Dios es un Dios fiel a su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, el Señor tenía esto claro. Oiga, pero Josué acá defendió al pueblo y era siervo de Moisés. Y resulta que Moisés, viendo a su maestro, no aplicaba. Porque Moisés después se dejó embaucar por la astucia de los gabaonitas. ¿Cierto? Por allá en el libro de Josué 9:14 muestra que los gabaonitas, que era un pueblo vecino, habían llegado a ellos con ropas viejas y lo habían embaucado y le habían hecho creer que era un pueblo que había venido de lejos. Y vamos un momentico aquí al libro de Josué 9. Josué 9:14: y los hombres, los gabaonitas, tomaron de las provisiones de ellos, y dice la palabra que Moisés, que ese pueblo no consultó a Jehová. No consultó a Jehová. Josué 9:14. Dice la palabra: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, de los gabaonitas, y no consultaron a Jehová. Por eso se dejaron embaucar por la astucia de estos gabaonitas. No consultaron a Jehová. Actuaron en su propia sabiduría, actuaron conforme
a los deseos de su corazón, pero no consultaron a Jehová, no se postraron, ¿sí?, ante él a preguntarle: Padre, eso viene de ti, eso no viene de ti, dame la revelación, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No cogió el consejo de Moisés. Dios te guarde a ti y a mí de ir, porque Moisés le decía: Padre, si tú no vas a ir conmigo, no me saques de aquí. Si tú no me vas a revelar todo, no me hagas darle un paso. Entonces se dejó embaucar. ¿Qué pasa con este pueblo? Moisés estaba haciendo una obra tremenda, era una obra grandísima, era un peso grande que tenía, una responsabilidad inmensa. Y comienza la envidia, siempre le estaba diciendo. Cuando tú estás haciendo una obra grande, una obra que se ve la gloria de Jehová, comienzan muchos envidiosos porque ellos también quisieran ser el protagonista. Y entonces dejan de ser protagonistas y se convierten en antagonistas. Acá el libro de Eclesiastés 4 por allá enseña a ti y a mí. El libro de Eclesiastés 4, capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando ven que una obra está maravillosa, comienza el diablo a sembrar envidia, y esta envidia produce, sí, muchas disoluciones de obra. Dios guarde tu obra y guarde la mía de todo eso, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de poder y Dios guarda a sus hijos. Dios tiene cuidado de todo, pero el maluco siempre está ahí sembrando minas. El libro de Gálatas 5 es tremendo. Habla de la envidia y es un tema sensible. Un tema sensible, hermanos, que Dios nos guarde a ti y a mí. Primero, nos cuide nuestra obra, y segundo, de que siembre ese sentir en ti y en mí y que queramos dañar otra obra. La gloria sea para Él. Dios nos guarde nuestro corazón. Por eso el Señor dice: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Bendito sea su nombre. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Enseña la palabra. Si hemos crucificado la carne, si ya no vivimos bajo sus deseos y pasiones, es decir, que le hemos dado desarrollo al Espíritu que Dios ha puesto en ti y en mí, entonces nos invita Pablo a vivir por ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que nos ha regalado el Señor. Pero nos dice: hey, no se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros y tampoco envidiándose unos a otros, porque eso no es de Dios. Por eso el Señor, Santiago, habla a tu vida y a mi vida en el libro, en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido de vosotros? Hay muchos que presumimos de sabios y entendidos y que conocemos a Jehová y que hacemos su perfecta voluntad, pero él dice, Santiago dice: el que se crea eso, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si en verdad tú eres eso, muestra por obras, muestra con tus actos, muestra con tu comportamiento que realmente tú eres sabio y entendido. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Si tienen celos amargos y contenciones, entonces no estén engañando, no hagan mentirosa la verdad, porque ustedes no han cambiado. Ustedes no son verdaderos siervos de Cristo, dice Santiago, ni tú ni yo.
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice Santiago. Así que si nosotros somos verdaderos siervos de Jehová, estos frutos se deben manifestar en ti y en mí. Porque entonces, ¿qué? Toda esta envidia, todo este sentir que produce, ¿sí? Es que es causa de división. Esto comienza a provocar divisiones, hermano. Esto no va a quedar, esto va a producir un efecto. Y el libro de Romanos, el libro de Romanos, dice el libro de Romanos 16, capítulo 16, versículo 17, Pablo dice a tu vida y a mi vida, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los de corazones ingenuos. Claro que sí, la palabra te lo está mostrando. Engañan a corazones ingenuos con suaves palabras y lisonjas. ¿O acaso ese Coré, cómo hizo para engañar a esos 250 que andaban con él, a ese séquito de seguidores? Y no eran ningunos pintados. Les enseña la palabra que eran los del consejo, que eran gente, sí, de renombre, sí, que eran gente importante, no eran cualquiera, y que estos Coré y sus séquitos sus séquitos se habían dejado endulzar. Entonces el poder de las lenguas, o sea, de la murmuración, de cómo se vuelven tan sagaces. El libro de Tito, el libro de Tito habla tu vida y a mi vida. Tito habla tu vida y a mi vida. Tito capítulo 3, versículo 10 del capítulo 3 de Tito enseña la palabra: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Deséchalo porque él no está, su mente no está con Cristo, su corazón no está con Cristo. Él está bajo su propio juicio y él obra conforme a los deseos de su corazón. Entonces, esto es tremendo. Cuando llegamos a ese nivel de envidia, al nivel de murmurar unos con otros, hermanos, esto termina haciendo rupturas, dañando congregaciones. Y no entiendo por qué, porque hablábamos de Primera de Corintios 12. Y el Señor ahí muestra a tu vida y a mi vida los dones espirituales. Y Él dice algo precioso en este Primera de Corintios 12, en el versículo. Él muestra cuáles son los dones y él comienza a hablar acá en esta palabra, comienza a decir de que todo lo que ha entregado es por un mismo espíritu, ¿cierto? El hacer milagros, el sanar enfermos, todo eso es por un mismo espíritu. Pero el Señor dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 11, pero estas cosas, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hace Jehová a través de su Espíritu Santo, pero repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Mira algo tremendo, hermano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy yo mano? No soy del cuerpo, porque no soy yo mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no seré del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Tremendo. Antes bien, los, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que se nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros no somos decorosos se tratan con más decoro. Hermanos, con todo esto yo quiero decirles que nadie es menos que nadie. Enseña la palabra, léala, disciérnala, porque no me quiero extender mucho, pero la esencia de esta escritura, de esta palabra, es que Dios no ha hecho a unos más grandes que otros. Aún dice que a esos que la gente considera menos son de mucho más valor, son más valiosos. Y a esos que eh, los consideran indecorosos le ha dado más decoro. Entonces Dios lo hace todo perfecto. Dios hizo orejas, hizo ojos, todos los hizo con un propósito. Nadie puede decir yo no necesito este, ni aquel puede decir yo no te necesito a ti. Porque resulta que para todos, a todos nos creó Dios para un propósito específico. Y lo dio los dones como a Él le place, como Él quiso. Entonces, yo no puedo decir, es que yo no quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. Yo, no, hermano, o sea, reciba lo que Dios le dio, reciba lo que Dios le dio, porque lo que Dios da es una bendición indescriptible. Y por algo Dios lo da. Y por algo lo escogió a usted. Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él es un tremendo varón. Otra cosa que quería resaltar de esta palabra de Moisés es cuando en el libro de Números 16, en el versículo 15, dice que Moisés se enoja. Moisés se enoja. La palabra te enseña a ti y a mí, airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Y se enojó Moisés en gran manera y dijo a Jehová, no mires, no mires a su ofrenda. Y ni a un asno he tomado de ellos, ni a uno de ellos he hecho mal. Ninguno. Él se justifica. Allá está Jehová. Porque usted se puede justificar ante los hombres. Porque dice la palabra en Lucas 16, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero eso, a esos, a los que los hombres tienen por sublime delante de mí, son abominación. Y Moisés le dice, yo ni un asno he tomado de ellos. Y él se justifica delante de Jehová y dice, bueno, ahí hay un Dios que me conoce y él sabe que yo soy transparente. ¿Ah? Samuel también se defiende. Samuel, cuando ya la gente no lo quería, sino que quería un rey, el pueblo este rebelde, porque el pueblo de Israel es tremendo, hermano. Esto no es fácil. En Primera de Samuel 12, en el libro de Primera de Samuel, versículo 12, a ver, aquí en el, perdón, Primera de Samuel capítulo 12, versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra ti delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni nunca nos has agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y les dijo Jehová, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Mira algo tremendo que dice Samuel. Dice,
si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Que si he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, porque resulta que el Señor en el libro de eh, Éxodo 23, capítulo 8, Éxodo 23, versículo 8, el Señor dice, no recibirás presente, no recibirás cohecho, porque el presente ciega los ojos de lo que ven y pervierte la palabra de los justos. Por eso Samuel le dice, si he tomado cohecho para cegar mis ojos, porque el presente ciega los ojos de los que ven. Y él le dice, si he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Todo está aquí en cada ustedes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tremendo esto. Aún Pablo en el libro de Hechos le dice que también alega su inocencia. Él dice que nunca ha tomado nada de nadie y que además él siempre ha trabajado con sus manos. Entonces, eh, cada quien... El libro de Hechos 20, versículo 33 dice Pablo, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cada quien se justifica y nosotros sabemos de qué estamos hechos, nosotros sabemos y conocemos perfectamente cuál es nuestra obra, si estamos transparentes delante del Señor. Eso es una revisión personal, una introspección que nos es necesaria realizar, porque necesitamos revisarnos cómo estamos, si en verdad estamos transparentes, si en verdad se está viendo esa transparencia o, o nos miran como eso, como Corea y ese séquito que simplemente estamos detrás de la ambición y saciar nuestros propios intereses. Eso es tremendo. A nosotros el Señor Jesús y Jehová pues lo demanda, que es el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nuestros enemigos. Ese es el verdadero amor. Y eso se tiene que desarrollar. Y Moisés era un varón que había desarrollado el amor a este nivel. Porque el Señor te dice, tú me tienes que amar a mí por encima de todas las cosas. ¿Ah? El Señor, ahora, muchos piensan que amar es el Señor. Ustedes saben cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú me amas. Ese es Juan, Juan, Juan 21:15 creo que. Libro de Juan, capítulo 21:15. Enseña la palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Tú lo amas? ¿Tú apacientas sus ovejas? ¿Tú cuidas su obra? ¿Tú eres transparente para Él? ¿Tú te conduces en esa transparencia manifestándole, mostrándole ese amor en cada uno de tus pasos, en cada una de las obras, en cada una de las obras para el ensanchamiento de ese reino, cuidando a sus corderos, a sus ovejas? Eso es algo muy personal. Esa es la obra de cada quien. Es algo individual y es respetable. Eso es algo íntimo entre Jehová, nuestro Señor Jesús, ese espíritu, y tú y Él conmigo. Amén. Nos habló del amor al prójimo y eso es
Lucas 10:27, amarás al Señor Jehová con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún sigue hablando del amor a los enemigos en el mismo libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Y hermanos, de la oración no tengo como que mucho que profundizarle. Ustedes saben que es tremendo, o sea, buscarlo en oración en todo momento, orar sin cesar, pero el Señor es tajante cuando dice en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay que abandonarnos en Él, hay que mantener una comunión constante con el Señor y Él que todo lo revela, pues nos lo manifestará. Ajá. Lo más importante de esto, bueno, es entonces para no extendernos porque hace mucho tiempo les había dicho que era un tema muy extenso. Ellos le dicen, venga, preséntense con sus incensarios y el Señor escogerá y entonces determinará quién es santo y quién no es santo. Y entonces el Señor se les aparece y no necesitó ni siquiera ver porque él le dice, apártese, le dice a Aarón y le dice a Moisés, apártense de toda esta congregación que la voy a consumir. Y el Señor le dice, Señor, pero ¿por qué? O sea, si nada más fue un solo hombre, ¿cómo vas a consumir toda la congregación? Entonces el Señor le dice, bueno, cojan toda esta gente, sepárense en derredor de Coré y de todos sus séquitos y porque porque voy a orar en ellos. Entonces Moisés dice algo bien lindo y es que todos se apartaron. En el versículo 28 del capítulo 16 de Números dice Moisés, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Ojo, Moisés estaba conduciendo conforme a la voluntad de Jehová y él lo está dejando por sentado. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Entonces él va a hablar por la obra de Jehová. Si Jehová hace conforme a lo que yo digo, entonces todo el mundo reconocerá que soy un verdadero siervo y profeta de Jehová. Y como el Señor Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni deja que su palabra caiga a tierra, aconteció como lo declaró Moisés. Se abrió la tierra debajo de ellos y se tragó sus tiendas, sus mujeres, sus hijos, aún todos sus pequeñuelos y se los tragó a todos. Y enseña la palabra que descendió fuego del cielo y consumió a los 250 que conformaban parte de su séquito. Y le dice a Eleazar, hijo de Aarón, toma todos esos incensarios, porque ya están santificados, porque me ofrecieron incienso con ellos, y bátelos, y al placas para el altar. Y se hizo todo conforme a la perfecta voluntad de Jehová. Entonces, hermano, ¿por qué le tocaba esto si se cumple o no se cumple mi palabra? El libro de Deuteronomio 18. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor dice que Él levantará profeta en medio de todos sus hermanos, pero dice algo muy importante, dice el Señor, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, como tú. Pero sabes, pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos? Porque muchos lo sienten, muchos tienen ese sentir. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Entonces dice el Señor, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, porque el Señor dice que su palabra no cae a tierra. Y todo lo que sale de la boca de Jehová tiene un cumplimiento. Porque la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que va y hace todo lo que yo quiero y es prosperada en todo aquello para lo que la envié. Para lo que la envié.
Entonces el Señor Jehová es quien escoge y quien consagra a quien Él quiere, a quien Él quiere. Hermanos, cuando veíamos a Pablo y veíamos el libro de Hechos 9, el Señor, mirábamos cómo Pablo perseguía el pueblo y cómo el Señor se le aparece y lo deja ciego y entonces después manda a Ananías y Ananías le dice, Señor, pero ¿no has visto que este man persigue a tu pueblo y a todos tus seguidores? Y el Señor le dice a Ananías en el capítulo 9, le dice, ves, a ver, para Hechos 9, para no hablarles en mi carne. Le dice, Ananías le respondió al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor es quien escoge a quien Él quiera y deposita en Él la unción quien Él quiera. Él es quien consagra, quien unge. Y cosas grandes hizo este varón en el nombre de Jehová. Y era un perseguidor de la iglesia. Entonces el Señor hace como Él quiere, nadie se puede autoproclamar. Ahora, lo que Dios derramó, esa dignidad que Dios derramó en este varón, fue tremenda. Y Dios entrega como Él quiere. Dios es... El libro de Hebreos, para terminar, hermanos, porque me he extendido mucho, en el libro de Hebreos 5, el libro de Hebreos 5, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismos como también por el pueblo. Y nadie, tremenda palabra, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jehová fue el que escogió a Aarón y consagró a su hijo amado. Él no se autoproclamó, así como que nadie puede autoproclamarse, ni pastor ni nada. El Señor es quien unge, quien consagra, quien entrega tus propósitos, quien entrega dones, quien entrega talentos. Y en el capítulo 13 del mismo libro de Hebreos, el Señor dice a tu vida y a mi vida, ¿sí? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí? Considerad cuál ha sido la conducta de el resultado de su conducta. ¿Cuáles fueron tus pastores? No lo sé. Tú conoces quién te ha instruido, yo conozco los míos. Considera su conducta, dice el Señor. Considera el resultado de su conducta e imita su fe. Si son fieles y transparentes como Moisés, imita su fe. Pero si el resultado de su conducta es como la de Coré y como todos los que han traicionado a Jehová, entonces imita a Cristo. No pongas la mirada en el hombre, pon tu mirada en Cristo, que es el único que tiene poder para salvar nuestra vida. Hermanos, la bendición más grande que Dios ha querido traer a tu vida y a mi vida en este día es esta, hermano. No nos dejemos desviar por la ambición, por la avaricia, por la envidia. ¿Sí? No pongamos nuestra mirada en otras obras, centrémonos en nuestra propia obra. Encendamos esa llama de la comunión con Cristo. Entreguémonos en cuerpo y alma, en espíritu y en verdad, transparentemente a Jehová, a Cristo, a ese espíritu de poder y sirvámosle
con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y en verdad. Y Él que es poderoso para regalar sobreabundantemente más de lo que pedimos, nos bendecirá con bendiciones de lo alto, espirituales, sabiduría, inteligencia, dones, talentos, ministerios. Dios hará, pero nosotros somos los que tenemos que robarle ese corazón. Nosotros somos los que con nuestros corazones movemos ese brazo de poder a favor de nosotros, a favor tuyo, a favor mío. Amémoslo por lo que Él es, no por lo que queramos de Él. Porque Dios da de gratis. Por eso es que el Señor dice, de gracia recibiste y dad de gracias. Todo lo que hemos recibido ha sido por gracia, porque Él quiere. A nosotros nos muestra la palabra en esos dones espirituales que Él los repartió como Él quiso, en particularmente al quien Él quiere. Entonces, no estemos mirando hacia ningún lado, centremos nuestra mirada en Cristo. Y Él es el único que nos bendecirá. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa que nos ha traído a nuestra vida, Señor. Levanto mis manos, siervo inútil soy. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. Lo que me has mandado a hacer, hecho. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, Señor. El que tenga oídos oiga y el que no deje de oír, Señor. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. De verdad que me gozo mucho por esta palabra, una palabra que nos redarguye, que nos confronta, pero que también nos exhorta a esa transparencia, a esa fidelidad, a poder decir a boca llena, Señor, examíname porque estoy transparente y limpio delante de tus ojos. Y si estoy limpio delante de ti, transparente, también estoy delante de los hombres. Pero eso es algo individual, algo personal. Y debemos anhelar amar a Cristo por sobre todas las cosas, siendo fiel a su palabra, hermanos. Obediencia por sobre todas las cosas. Obediencia despojándonos de ese viejo hombre y de todos los deseos de la carne. No es fácil, pero es necesario. Espero que esta semana el reporte del cielo haya llegado excelente. Que le hayan invertido tiempo al Señor porque ese es el único tiempo de calidad. Los amo mucho en el amor de Cristo, hermanos. Compartan la palabra del Señor para que llegue hasta los postreros de la tierra. Esto no es para mí, esto es para la gloria de su nombre. A los que aman a Cristo todas las cosas nos obran a bien y Dios derrotará a todos esos enemigos que se levanten contra ti y contra mí. ¿Sí? Por un camino saldrán contra nosotros y por 7 caminos tendrán que huir delante de nuestra presencia porque fiel es el que nos guarda y nos protege. Así como dice su palabra, que el Señor no nos dejará ni nos desamparará, así que no podemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Nuestro temor tiene que ser Jehová. Que tu temor y mi temor sea Jehová de los ejércitos. Amén. La gloria sea para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Que mi Dios los guarde, los protege y los bendiga desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén.